Mirar que lo que estaba hablando antes de empezar con mi presentación, lo que estaba comentando es lo de la nefritis lúpica, ¿no? O sea, lo de los corticoides, ¿no? ¿Veis esta diapositiva? No sé si la veis bien, en la que los corticoides hacen su efecto, pasan a la célula y de ahí al núcleo, en el citoplasma, y a través de la transrepresión parece que realizan todo el efecto inmunosupresor antiinflamatorio. Y parece que este efecto, con la dosis oral de 30 miligramos, alcanza el efecto genómico máximo, y con los pulsos de 250 el efecto no genómico máximo en cuanto a saturación de receptores. Pues bien, parece que a partir de estas dosis se desplaza su acción hacia la transactivación y vienen los efectos secundarios, ¿no? De ahí los trabajos de Irastorza y la comparación de su cohorte de cruce con respecto a la de Burdeos, en la que el único factor que parecía protector con respecto a la toxicidad glucocorticoide era los pulsos, y por supuesto mantener las dosis más de 30 miligramos al día, vía oral, después de los pulsos, pues no tenía cierto sentido tanto a nivel clínico, como con este resultado, este trabajo que es muy bonito, como a nivel de farmacocinética, ¿no? Dicho esto, empiezo con mi presentación real y le doy las gracias a Enrique bueno, aparte de por enseñarme tanto de una forma u otra, pues por invitarme a dar esta charla. Y bueno, se titula, o me ha mandado con que manda mucho, ¿no? Y me ha mandado que hable de... ¡Ay, se ha quedado pillada! Se ha quedado pillada la otra. ¿Veis bien la diapositiva esta? Está en pausa, ¿por qué? ¿Veis bien la diapositiva, Paco, Enrique? No, se ha quedado como pillada. Está congelada. ¿No? Parece que está en la rotativa del periódico, Sí. Saliendo de máquinas. Ya. Ya, pero es que ya quiero cerrar esto. Venga, pues voy a compartir. ¿Ya? Sigue estando en pausa, ¿no? ¿No funciona? Se ve la pantalla en negro. Pues estoy compartiendo, Paco, hijo, no sé por qué no sale. Voy a... Comparto tu escritorio y después de ahí ya corre la presentación de la diapositiva. Sí. Vamos. Voy a dejar de compartir y comparto otra vez, ¿vale? Porque Venga. a ver si... Y voy a abrirla. ¿Ahora? Ahora, venga. Bueno, porque os decía que el título lo he puesto, aunque no queda bonito mezclar inglés con español, pero le he puesto lo del Standard of Care en nefritis lúpica, porque esta inicial, y como esto es un curso principalmente para residentes, os la vais a encontrar tanto en muchos foros como en la literatura, ¿no? Y el Standard of Care de la nefritis lúpica es con lo que hemos tratado hasta ahora, pues esta patología, y que principalmente ha sido con los inmunosupresores clásicos. Luego habrá, no sé si hoy o mañana, otra charla de biológicos. Pero ahora lo que vamos a hablar es qué ocurre con esto o cómo se manejan estos inmunosupresores clásicos. Bien, no voy a meter en la fisiopatogenia de la nefritis lúpica, pero sí decir que cuando la autoinmunidad entra en acción en el riñón, provoca esa proteinuria, hematuria, insuficiencia renal, que nos lleva a hacer la biopsia renal y nos encontramos el full house, como han dicho mis compañeros, y otras lesiones. Pero sí quería dar una pincelada sobre esta indicación de biopsia renal con respecto a la proteinuria más de 0,5, porque, como veis en este trabajo, que es muy bonito, del grupo de Robin,
ellos ven cómo en pacientes, fijaos que son 46 pacientes con proteinuria menos de 0,5, pero todos tenían hematuria, los biopsian y veis cómo cerca del 80% de los pacientes tenían una nefritis lúpica de clase 3, 4 o mixta, o sea, una nefritis lúpica con un índice de actividad significativo de 6. Que por supuesto cuando tenía la proteinuria mayor parece que había más agresividad, pero fijaros con esta proteinuria menor de 0,5 las nefritis lúpicas que se encontraron, o sea, dando la importancia al sedimento de orina en esa primera biopsia renal inicial. Luego en el seguimiento parece que pueda perder significación si no se interpreta de forma correcta, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con el tipo, clase, actividad, cronicidad de nefritis lúpica y ahora quería darle importancia a estas lesiones porque de ellas puede depender que utilicemos un inmunosupresor u otro. Las lesiones que no se describen en la clase o en el índice de actividad o cronicidad son las tubulointersticiales y las vasculares fundamentalmente. Esta diapositiva ya la han presentado mis compañeros hoy en varias ocasiones, no voy a insistir, pero sí en el intersticio, en el que ya tanto en las primeras biopsias, pero sobre todo en las biopsias repetidas, ya sea de protocolo o por recaídas, se ve como el intersticio tiene un valor en supervivencia renal importante, inclusive más que las posibles lesiones glomerulares, y valor en cuanto a supervivencia renal temprana, como en este estudio, por ejemplo, que se ve como el infiltrado intersticial o la atrofia tubular es un factor pronóstico determinante tanto en el filtrado glomerular o la recaída a largo plazo, a los 9 años, pero en este otro estudio en niños, veis cómo la expresión precoz de factores profibróticos en áreas de no fibrosis ya a los solo 2 años, y estamos hablando de niños, son factores prognósticos. Esta expresión de factores profibróticos en áreas de no fibrosis y de esclerosis son factores pronósticos del filtrado glomerular a solo 2 años. Bien, pues luego esto lo aparcamos del intersticio y luego volveremos a hablar de él cuando hablemos de los tratamientos de inmunosupresores, que es de lo que vamos a hablar ahora. Si supiéramos en qué momento está cada paciente con nefritis lúpica en esa fisiopatogenia, claramente iríamos a esa diana, pero desgraciadamente hoy no contamos con ese camino, con lo cual tenemos un armamento dirigido a distintas dianas terapéuticas, pero no en el tiempo de la enfermedad. Como ha dicho Enrique, voy a ir rápido en las décadas para que sepáis la historia natural y por dónde vienen estos inmunosupresores. En la década de los 70 se comenzó a tratar la nefritis lúpica solo con prednisona oral. Se vio posteriormente que el añadir ciclofosfamida, fijaos que antes se añadía ciclofosfamida oral, a la prednisona, la función renal se estabilizaba de forma mayoritaria o de forma mejor que solo con la prednisona oral, con lo cual a la década siguiente, tanto por la diapositiva que ha puesto antes Enrique, tanto ya sea como ciclofosfamida o azatioprina, en esa época el añadir el inmunosupresor mayor al corticoide se objetivó menor deterioro renal, menor enfermedad renal crónica avanzada y menor muerte de causa renal, que era una de las principales causas de muerte de los lupus antaño. De manera que ya se estableció ese fármaco inmunosupresor de manera estandarizada. Otra década después, saltamos otra década y vemos cómo los pulsos de ciclofosfamida mensuales de 6 meses del INHS, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, al añadirle a esos 6 meses 18 o 24 o hasta 30 meses en total de ciclofosfamida, se veía cómo las pacientes brotaban o tenían menos brotes que con solo dejar la ciclofosfamida los 6 meses, comenzando ya con el concepto de inducción y mantenimiento, que en la actualidad parece que se quiere un poquito difuminar. Bien, pues fijaros que con estos 30 meses, 24 o 18 meses, ya sean mensuales o trimestrales, acumulamos una cantidad importante de toxicidad a nivel de esterilidad, a nivel de necrosis ósea vascular, de infecciones y también de neoplasias.
Por ello, en el St. Thomas Lupus en Londres, Graham Hughes, que es esta persona que está aquí, que definió el síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido se llama síndrome antifosfolípido o síndrome de Graham Hughes. Yo tuve la suerte a través de Enrique y de Miguel Ángel Frutos que me enviaran allí a una beca de 4 mesecitos y los conocí. Bueno, pues este hombre y su equipo en el St. Thomas de Londres idearon la pauta de los minibolus de ciclofosfamida y en el Eurolupus nephritis trial, un estudio que se realizó a nivel europeo en el que Enrique de Ramón participó, y se vio como en inducción los pulsos largos de ciclofosfamida mensuales, 6 meses, en comparación con los trimestrales de 500 miligramos, 3 meses, no había diferencia en doblar creatinina sérica en remisión, que fue el principal endpoint, porque estamos hablando de inducción de la remisión, y tampoco en enfermedad renal crónica a medio plazo. Desde allí, desde Europa, se extrapoló esta pauta para disminuir la cantidad acumulada de ciclofosfamida, aunque he de decir que en Estados Unidos se sigue utilizando mayoritariamente la del NIH de 6 meses a un pulso mensual. En cuanto a mantenimiento, hasta entonces estábamos utilizando la azatioprina y el estudio Maintain, que también fue de los mismos autores con Hughes, también en Europa, vio que la azatioprina y el micofenolato se mantenían de forma similar en cuanto a evitar los brotes renales, es decir, que es el endpoint principal de mantenimiento, como ha explicado Enrique. Es decir, que azatioprina o micofenolato se podían usar respectivamente o alternativamente uno y otro. Hablo del micofenolato porque hasta entonces no había entrado en escena y es un fármaco que viene del trasplante renal, en el que los nefrólogos nos sentíamos muy cómodos y que fue una revolución en el mundo del trasplante. Sabéis que es un fármaco antiproliferativo con una cierta selectividad con los linfocitos T y B, y en inducción el gran estudio con micofenolato, porque hubo a partir del año 2000 y ya en 1990 hubo varios estudios retrospectivos con micofenolato en pacientes refractarias y luego en inducción, pero el mayor estudio de todos fue el estudio ANS, que reunía el mayor número de nefritis lúpica hasta la fecha, 370. Imagino que sois todos residentes que no habéis decantado por una especialidad u otra de riesgo vascular, de autoinmunidad, pero si estudiáis trabajos o ensayos clínicos de diabetes, como veis, son de miles y cientos de miles de pacientes. En nefritis lúpica tener 370 pacientes es un gran estudio, porque sabéis que está considerada como enfermedad no frecuente, una enfermedad rara, depende del año y la incidencia que tenga, pero bueno, ahí está. Y hasta entonces era el mayor estudio, que además no se realizó solo en Europa, sino también en el resto de los continentes. Pues este estudio comparaba micofenolato con ciclofosfamida en inducción y es importante decir que llegaba hasta 3 gramos de micofenolato en inducción. En trasplante no habíamos pasado de 2 gramos y la mayoría de los estudios hasta entonces con micofenolato en nefritis lúpica no habían pasado de 2 gramos. Y en este estudio, cuando el paciente bajaba de los 2 gramos al día, durante más de 15 días se sacaba el paciente del estudio. Fue un estudio en intención de tratar, con lo cual el paciente retiraba del estudio y se daba como fallo de tratamiento. Bien, pues como os decía antes, acabo de incluir esta diapositiva para aclarar el primer caso. En las características basales de estos pacientes, como veis, en semilunas en la biopsia tenían 66 pacientes, el 30% del brazo de micofenolato, y 56 pacientes, el 30% también, 35 o 36 en el micofenolato y 30% en el grupo de ciclofosfamida. O sea que es una muestra con bastante representatividad, ¿no? O representación. Y 32 pacientes de los 370 tenían un aclaramiento menor de 30 y bueno, que eran, sí, aquí 32 pacientes menor de 30 y 66 pacientes menor de 60, o sea que eran pacientes con cierta insuficiencia renal en un porcentaje considerable. Pues bien, si os fijáis en estas 2 columnas, en el grupo total fue un ensayo de no inferioridad. En el grupo total no hubo diferencias entre micofenolato y ciclofosfamida. Se interpreta como que micofenolato no fue inferior a ciclofosfamida en el endpoint principal, que fue a los 6 meses, ese endpoint principal, conseguir una proteinuria menor de 3 gramos o reducir el 50% de la proteinuria basal.
con un mantenimiento de la creatinina basal o que no empeorara más del 30% y que no hiciera falta rescatar con choque de prednisona. Bueno, pues no hubo diferencias y luego en el análisis de los subgrupos, que sabéis que hemos de tener cuidado al interpretar estos resultados, no hubo diferencia en el grupo asiático ni en el caucásico, y sí en este otro grupo que llamaron otros, en el que se incluía la raza negra y la mixta de mestizos, hispanos, mexicanos, caribeños. Si separábamos la raza blanca, la raza negra, perdón, no había diferencia entre grupos, pero veis que la muestra se reducía bastante. Y luego en cuanto a etnia, en los hispanos sí que hubo diferencias significativas a favor de micofenolato. Los efectos secundarios no hubo diferencias significativas. En cuanto a retirada de tratamiento, tampoco, aunque parece que en el grupo de micofenolato podía haber más, y sobre todo era por la diarrea, porque aguantar 3 gramos de micofenolato no es fácil. En cuanto a náuseas, vómito y alopecia, en la ciclofosfamida había más. Contados los efectos secundarios por paciente, no hubo diferencias. Y si contábamos los efectos secundarios por sí, es decir, si en un paciente había 3 efectos secundarios, en otro paciente 4, se contaban 7 efectos secundarios, por explicarme un poquito mejor, en la ciclofosfamida, en el grupo de ciclofosfamida sí que había un 40% más de efectos secundarios que en el grupo de micofenolato. Pero en cuanto a eventos adversos serios, sin diferencia. Y en mantenimiento, se prolongó el estudio a mantenimiento exigiendo, y esta fue la gran diferencia con el maintain, se exigió que al terminar la fase de inducción solo pasaban a la fase de mantenimiento los que habían respondido a eso, menos de 3 gramos de proteinuria y con mantenimiento de la función renal, de la creatinina. En el maintain no se exigió eso y se pasaba de la fase de inducción a mantenimiento directamente si hubiesen respondido a ese endpoint o no. Bueno, pues como veis otra vez, la dosis de mantenimiento de LAMS fue 2 gramos de micofenolato y de nuevo se retiraba al paciente, se daba como no respondedor cuando había una suspensión de estos 2 gramos más de 14 días. Bien, pues la variable resultado principal fue una variable compuesta por fallecimiento, enfermedad renal crónica avanzada, doblar creatinina sérica, brote o tratamiento de rescate, y esta vez el micofenolato sí que obtuvo superioridad con respecto a la azatioprina en este endpoint principal. Y en efectos secundarios fue mayor los pacientes que se retiraron del tratamiento por los efectos secundarios en el grupo de azatioprina que el de micofenolato. Y no hubo diferencia significativa en efectos secundarios en sí, pero sí límite en la leucopenia, ¿no? Y solo hubo una muerte por tráfico. Bien, pues por estos resultados, en la guía del EULA y en la del ASCADIGO del año pasado, ellos se recomiendan tanto micofenolato como la ciclofosfamida a la dosis del Eurolupus en principio, y por las características raciales o étnicas que os he comentado, parece que podemos preferir el micofenolato en ciertos grupos étnicos o raciales y la ciclofosfamida cuando sospechamos falta de adherencia. En nuestra población no es poco considerable, o sea, no es infrecuente la falta de adherencia y por supuesto que usamos la ciclofosfamida en esos casos. Y en mantenimiento el micofenolato, a menos que se quede embarazada, porque sabéis que, como ha comentado también el compañero de San Cecilio, hay que intentar que no se quede embarazada hasta 6 meses después de la remisión completa y tener una remisión estable. Pero si se queda embarazada habrá que evitar el tratamiento. Lo que os decía antes del infiltrado inflamatorio intersticial, micofenolato ha demostrado que parece poder ser un antifibrótico, no solo en nefritis lúpica, sino en otras glomerulopatías. Como veis, reduce la síntesis de factores profibróticos y en este trabajo experimental, en comparación con la ciclofosfamida, parece que micofenolato disminuye la expresión de factores profibróticos tanto en el intersticio como en el glomérulo, estos factores profibróticos, y también la propia fibrosis glomerular, periarterolar e intersticial en comparación con la ciclofosfamida. Dicho esto, tras 4 décadas de este estándar of care en el tratamiento de nefritis lúpica, tenemos una respuesta de hasta el 70%, parece que
que no nos debemos conformar con eso, brotes hasta casi la mitad de los pacientes, y desarrollan enfermedad renal crónica a los 15 años un 22% de los pacientes, y si hablamos de casi 4, el doble, un 44%. Y enfermedad renal crónica avanzada a los 10-20 años un 10 o un 20% de los casos. ¿Nos tenemos que conformar entonces con estos datos? Bueno, pues aquí tenéis las otras recomendaciones en las que entra en juego los anticarcineurínicos, el otro inmunosupresor clásico, en el que decir de estos fármacos que no solo tienen efecto inmunosupresor en linfocitos T fundamentalmente, sino que tienen un efecto estabilizador del citoesqueleto a través de la sinaptopodina, una proteína del citoesqueleto podocitario, y parece que es un fármaco, bueno, está comprobado que es un fármaco antiproteinúrico per se por esa estabilización del citoesqueleto del podocito, además de que potencia la acción de los corticoides porque inhibe o cierra el canal de la glicoproteína P celular por la que salen los corticoides y los deja más tiempo en el citoplasma pudiendo hacer su función. ¿Cuál es el inconveniente de los anticarcineurínicos? Pues fundamentalmente la nefrotoxicidad. Aparte de la vasoconstricción que provocan los anticarcineurínicos y secundariamente la hipertensión, y tienen un perfil metabólico no deseable, los anticarcinéricos provocan toxicidad en las células del túbulo renal, que se ven en biopsia muy bonitas porque provocan microtúbulos, microvacuolas, dentro de las células tubulares, y terminan dañándola y provocando insuficiencia renal crónica. Como ha dicho mi compañera antes, Laura, no sabemos qué ocurre con estos fármacos a largo plazo. Pero sí en este es un metaanálisis del 2014 en el que ya veis que hay estudios que comparan anticarcineurínicos diferentes, tacrolimus y ciclosporina, en monoterapia, en inducción, en comparación con la ciclofosfamida, y veis que tienen resultados favorecedores con respecto a esta inducción y en comparación con la ciclofosfamida. Los efectos secundarios en cuanto a síntomas gastrointestinales son menos dañinos que la ciclofosfamida, por supuesto no provocan amenorrea y menos leucopenia, pero lo que nos quejamos siempre de los anticarcineurínicos, su metabolismo, su mal perfil metabólico en cuanto a glucemia y el aumento de creatinina, que en algunos casos la mayoría es transitoria, pero es transitoria y nivel dependiente. Otra pega que le podemos poner a estos estudios, que la mayoría se han realizado en población asiática, y bueno, aquí tenéis con tacrolimus en monoterapia en inducción en comparación con micofenolato, no con ciclofosfamida. Bueno, pues tanto en respuesta a los 6 meses no había diferencias en tacrolimus en inducción con respecto a micofenolato. En el endpoint compuesto del aclaramiento renal, enfermedad renal crónica avanzada, mortalidad tampoco, y en efectos adversos sí que parece que el tacrolimus consigue más efectos adversos que el micofenolato, y lo que más, sobre todo temblor, el herpes zóster, pero el temblor es de lo que más se quejan los pacientes con tacrolimus y también es nivel dependiente. Pero sobre todo lo que nos preocupa es esta toxicidad renal, ¿no? Que como veis en todos es incremento reversible, porque al bajar los niveles baja esa toxicidad. El primer trabajo que hubo en multitarget, no ya solo en monoterapia como hemos hablado en estos dos anteriores, fue en 2008 por Bao, que como veis baja mucho la dosis inicial de prednisona ya en 2008, pero fueron solo 40 pacientes, 20 por rama, en el que la terapia multitarget lo que nos permite es bajar tanto dosis de prednisona como dosis de micofenolato, que también que son poco tolerables la dosis de 3 gramos, incluso la de 2 gramos. Este estudio compara la ciclofosfamida de 1 gramo mensual, la pauta del NH con micofenolato y tacrolimus, y es superior en este trabajo en cuanto a la remisión completa y en cuanto al rango de remisión global. Esta triple terapia con corticoide de 30 miligramos, micofenolato y anticarcineurínicos en comparación con la pauta del NH de la ciclofosfamida. Lo que se le critica es eso, que son poquitos pacientes, que qué pasa a largo plazo, y los anticarcineurínicos tienen otra pega, que es que provocan un brote proteinúrico a su retirada en otras glomerulopatías. Por ende y por extrapolación se ve que en la nefritis lúpica ocurre lo mismo, y por supuesto que es en la raza asiática. Este ensayo clínico en inducción en multitarget, ya que reúne a 181 pacientes por rama, ya es otro ensayo clínico a tener en cuenta, con de nuevo la dosis de micofenolato 1 gramo,
en comparación con ciclofosfamida, y con pulsos y 30 miligramos al día de prednisona, que es muy importante. Bueno, pues sigue superioridad de multitarget con respecto a la ciclofosfamida en inducción, y lo publicamos en un Nefroplus del doctor Miguel Ángel Frutos y yo, y las críticas, si se puede hacer algo por aprender, es que son nefritis lúpicas para los nefrólogos relativamente leves, con un filtrado glomerular muy conservado, que solo había 2,5 pacientes por ciento con un aclaramiento menor de 30, y de nuevo la raza. Y luego en mantenimiento tenéis otro estudio de 116 pacientes, en el que en comparación de multitarget en inducción y mantenimiento con ciclofosfamida en inducción y mantenimiento con aciateoprina, no había diferencia en el mantenimiento a los 18 meses en el endpoint de brote, ¿no? Que es lo que perseguimos en el mantenimiento. Y tampoco, aunque aquí veis un poquito de separación en cuanto a creatinina o filtrado glomerular, no hubo significancia. Bueno, pues todos estos estudios que he presentado, ya sea en monoterapia o en multitarget, la gran inconveniente que hemos tenido a la hora de extrapolarlo a nuestra población es que es en población asiática. Y como ha presentado Laura, el estudio Aurora ha demostrado lo mismo que otros estudios con anticarcinogénico en triple terapia. Fijaos que aquí en micofanato sí que ha sido 2 gramos, la prednisona 25 miligramos al día, y bueno, pues había pacientes con insuficiencia renal, pero se exigía que tuviese un filtrado mayor de 45, y también había pacientes en América, en Sudáfrica, y un 30% en Asia. Bueno, pues demostró superioridad a la terapia con micofenolato en monoterapia, el añadir el tacrolimus, y la voclosporina, la ventaja que tiene con respecto al tacrolimus y a la ciclosporina es que es un anticarcinogénico, una molécula estable que no necesita medir niveles como el litio y la dioxina, y creemos que no va a producir ese aumento de creatinina transitoria que puede provocar los otros anticarcinogénicos clásicos por la estabilidad, pero no hay estudios comparativos entre anticarcinogénicos clásicos y voclosporina. Aquí tenéis las otras razas, las otras etnias. Es verdad que en raza blanca, o sea, todo es a favor de voclosporina, aunque en raza blanca no encuentran significación. Es verdad que la N disminuye bastante en el análisis de los subgrupos, ¿no? Y sobre todo, bueno, el anticarcinogénico es el fármaco per se de la clase 5, pero aquí había poquitas clases 5, ¿no? Un fármaco antiproteinúrico. Bueno, pues también había un descenso de residuo del filtrado, pero solo de 1,5, y solo duró 2 semanas, y lo que le criticamos o lo que analizamos, tanto Bonanzas como lo que esperábamos del fármaco en cuadernos de autoinmunidad, es que volvían a ser nefritis lúpicas con relativamente levedad de la presentación. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no alcanzaban ese estadísticamente significativo en la otra raza? Y que no sabemos si va a provocar menor nefrotoxicidad que los anticarcinogénicos clásicos. Esperamos que sí, ¿vale? Y creemos que lo vamos a tener este fármaco en la primavera del 2023, primavera-verano. El único estudio que hay a largo plazo con anticarcinogénicos es este, con solo 22 pacientes, en el que a los pacientes a los 6 meses, cuando no alcanzaban menos de 2 gramos de proteinuria, se trataban con micofenolato y prednisona, y cuando a los 6 meses no desciende de 2 gramos, se añadía el tacrolimus, y se ve que se reduce más rápidamente la proteinuria sin significancia, aunque aquí veis descenso a los 60 meses. Bueno, pues ese es el único que tenemos datos de poblaciones cortitas, y ahora está el estudio, en la segunda parte del estudio Aurora, que nos va a decir el mantenimiento con la voclosporina, ¿no? En este estudio, en la supervivencia, tanto en la paciente, en el paciente no falleció ningún paciente, y en renal 3 pacientes alcanzaron insuficiencia renal crónica avanzada, y en efectos secundarios no hubo ninguno que llamara la atención con respecto a lo ya publicado. De manera que el tratamiento inicial en esta glosén, en este documento de consenso de los nefrólogos de este año, en las clases proliferativas, los anticarcinogénicos se alzan como otra alternativa de tratamiento, sobre todo con proteinuria nefrótica, y cuidado con el filtrado, se exige que sea mayor de 45. En la membranosa
es de primera elección, la membranosa con una proteinuria mayor de 1 gramo o directamente mayor de 1 gramo puede ser en monoterapia y mayor de 3,5 en triple terapia con el micofenolato. Y en la podocitopatía lúpica, que ya tengo solo 4 diapositivas más, en la podocitopatía lúpica lo que dicen las guías fue empezar otra vez con 1 miligramo kilo de prednisona durante de 4 a 16 semanas, ¿no? Y si eso no lo tolera, y a ver quién tolera esa dosis de prednisona durante 16 semanas, a 1 miligramo kilo, pues iniciar los inhibidores de la anticalcinurínica. En mi opinión, de humilde nefróloga, para mí casi todos los pacientes tienen cierta contraindicación a 1 miligramo kilo de prednisona durante esa época. Y es que el podocito en la nefritis lúpica es tanto sufridor como contribuidor o autor de la inflamación, ¿no? Es una célula muy interesante de estudiar y en nefritis lúpica se ve que en todas las clases de nefritis lúpica puede haber participación de ese podocito y fusión de los pericelos en un porcentaje suficiente como para considerar ese daño podocitario. En estos casos en los que hay una fusión podocitaria severa, se dice que es severa a más de un 70-80% de fusión podocitaria en el electrónico, los anticalcineurínicos parecen obtener mejor respuesta que el ciclofosfadimida micofenolato o leflunomida en pacientes con participación de podocito en cualquier clase de nefritis lúpica. Y luego tenemos la podocitopatía lúpica per se, no una nefritis lúpica con participación del podocito, sino la podocitopatía lúpica, que es cuando no hay apenas, o se admite un mínimo solo de proliferación mesangial, pero no se admite proliferación endocapilar, necrosis o semilunas, y o no hay depósitos que están confinados al mesangio. Y, por supuesto, los podocitos, como veis en este electrónico, están fusionados completamente en más de un 70% de la longitud del capilar. Bueno, pues en este caso se ha visto que con la terapia combinada de tacrolimus, ciclofosfamida, micofenolato, azathiopina o leflunomida de flunomida, ahorrando dosis de corticoides, fijaos que el ahorro significativo de 0,91 de media a 0,65, en inducción no hay diferencias en la terapia combinada y en mantenimiento parece que la terapia combinada, que en el que había más grupo con anticalcinurínicos, podía ser mejor que en la monoterapia con corticoides. De manera que en esta diapositiva concluyo. Espero no haber metido mucho rollo, pero la terapia era estándar of care de la nefritis lúpica en cuanto a los inmunosupresores clásicos, que es lo que a lo que se refiere el estándar of care. En inducción, en primera línea, tenemos el micofenolato o la ciclofosfamida y ya también la multitarget con anticalcineurínicos. La ciclofosfamida puede tener su lugar en pacientes cumplidoras o, como hemos comentado en el primer caso, parece que nos sentimos más seguras con la ciclofosfamida cuando es rápidamente progresiva o hay mucha semiluna en la biopsia por la historia de la enfermedad de la vasculitis ANCA, de la extracapilaridad. Y el micofenolato en raza negra, asiática o hispana y cuando hay un infiltrado intersticial considerable por su efecto antifibrótico. El anticalcinurínico, añadirlo cuando hay una proteinuria considerable, síndrome nefrótico clase 5, pero cuidado con el infiltrado glomerular. Y luego en mantenimiento, pues tanto el micofenolato como el micofenolato en primer lugar, la ciclofosfamida se mantendría en mantenimiento solo si las pacientes son incumplidoras y en la terapia con anticalcinurínicos, aunque tenemos datos en raza asiática, no tenemos datos claros de nefrotoxicidad todavía para aconsejar un mantenimiento a largo plazo o medio largo plazo con anticalcinurínicos. Todo esto sin tener en cuenta los biológicos, que es el motivo de charla y que también tienen su lugar ahora ya en la nefritis lúpica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ponemos nuestras fotos de elegido para que veáis que no solo son invernaderos, sino que tenemos muchas zonas bonitas, además de la Huerta de Europa, una de las que podéis disfrutar si venís a vernos, ¿vale?